Este es el siglo XXI. Nos encontramos en el Colegio Médico Dominicano para dar seguimiento a una importante rueda de prensa. Veamos. Y no respetarla sería una violación a la Constitución. Los pacientes serían los más afectados, puesto que la calidad de la atención se verá seriamente comprometida. Los médicos especialistas somos quienes conocemos a cabalidad los problemas de salud, pues hemos invertido años de estudios, dedicación, entrega y pasión a conocer en detalle los diversos problemas de salud, a diagnosticarlos de manera oportuna y a tratarlos de forma exitosa. El retraso en el servicio médico va a agravar el padecimiento del afiliado, toda vez que en los centros de atención primaria se privilegiarán ya no los aspectos concernientes al acto médico de por sí, sino los aspectos rentistas y financieros. Obviamente, el mayor beneficiado sería el gran capital financiero, representado por los bancos y sus administradoras de riesgo de salud. Frente a esta situación, proponemos al Consejo Nacional de la Seguridad Social que respete la libre elección a que tienen derecho los afiliados al régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud. Demandamos que si un paciente desea ir a su especialista, no se le pongan trabas, que se respete su libertad de elegir al prestador. El Colegio Médico Dominicano, las sociedades médicas especializadas y ANDECLIP, seguiremos la campaña de concientización para involucrar a los 2.45 millones de asegurados en la toma de decisiones con una línea de orientación permanente para que reclamen sus derechos a través de las organizaciones que los representan y exijan el respeto de la Ley 8701 que rige el sistema dominicano de la seguridad social. Muchas gracias. El doctor José Ramírez va a hacer un anuncio a propósito de las declaraciones del secretario de Salud Pública. Pero si hay alguna pregunta con esto. Vamos a escuchar al doctor. Tomándole la palabra al ministro de Salud Pública, quien ayer abrió una ventana de diálogo bastante interesante. Nosotros estamos convocando un simposio sobre los centros de atención primaria en República Dominicana. Un simposio en donde están invitados todos los actores principales que van a participar, que tienen que ver con la implementación de este sistema. El ministerio, las aseguradoras, el Consejo Nacional de la Seguridad Social, CISALRIL. Este simposio es el miércoles 7 de diciembre a las 8:30 de la mañana en el Salón Durán Bracho. Espero que todos ustedes también nos acompañen ese día para abrir una discusión seria, una discusión abierta, para que no nos pase como con la implementación de la Ley de Seguridad Social, que hace 10 años se nos dijo que la ley había que sacarla a la luz pública, que tenía que comenzar y que los reglamentos lo íbamos a ir haciendo conforme la ley fuera funcionando. Y hoy vemos con que, por ejemplo, en el área de los medicamentos todavía tenemos los mismos medicamentos que en el listado se aprobaron en el 2003. Increíble. Cuando la ley dice que hay que ir renovando ese listado de medicamentos cada 6 meses o anual. El mismo listado de medicamentos. Tenemos procedimientos que todos los asegurados lo conocen de todas las ARS, que en el código no están en el listado, porque lo que se bajó fue un listado de internet en aquella ocasión. Hay muchísimos procedimientos quirúrgicos, de cardiología, de otorrino, que no están porque no se han interesado en ponerlos. Sin embargo, el asegurado va a una ARS y le dice, no te lo puedo cubrir porque no está en el listado. No queremos que los centros de atención primaria comiencen sin haber discutido todo lo concerniente a los reglamentos. Si va a comenzar, queremos que comiencen de una manera clara. Ahora mismo, por eso nos interesó el llamado del ministro a discutir. No como dicen algunos, que esto ya no tiene vuelta atrás y que ya va a comenzar de la manera como se está pautando. Si bien es cierto que recientemente la Organización Mundial de la Salud expresó su preocupación por las enfermedades catastróficas, por las enfermedades crónicas y su alto no transmisible, exactamente. Ningún Estado prácticamente podría soportar el costo de todo eso. Sin embargo, dice la representante de OPS en el país que la tendencia y el enfoque de nuestros países, y por supuesto la República Dominicana no escapa a eso, es a tratar enfermedades cuando debería ser prevención.
¿No están ustedes en contra de la prevención y de lo que es atención primaria como tal? ¿O están focalizados más en sus intereses particulares? Por eso, especialistas? por eso, la por eso nos respuesta- interesa, por eso nos interesa que discutamos los aspectos de esto. Sí, claro, prevención. Nadie puede estar en contra de eso. Nadie, pero lo que se está hablando no es de prevención. Lo que se está hablando es montando centros de atención primaria de pediatría, centros de atención primaria donde hay ginecólogos, centros de atención primaria donde hay neumólogos. O sea, por eso es que tenemos que juntarnos a ver de qué se trata, o sea, porque hay muchos aspectos que no se conocen. Lo que se Mira, busca la es que la respuesta a medicina- tu pregunta, la discúlpame, respuesta a tu para pregunta, ampliarte. no, pero para responder Si tu lo que pregunta. se busca es medicina más barata, es mi pregunta. ¿Ustedes creen que lo Bueno, que se está eso- buscando eso- es medicina barata? Eso es lo que están buscando, porque fíjate cómo ya en el día de ayer ya le están anunciando a los pacientes que en el centro de atención primaria las consultas van a costar 100 pesos. Anunció el señor Enriquillo Matos. Pero la respuesta a tu pregunta es que los médicos no nos atenemos, nosotros no nos oponemos a la atención primaria. Claro. Y aquí hay una manipulación de la palabra. Nosotros nos oponemos a los centros de atención primaria. Exacto. Si tú miras, y aquí está la ley, aquí en esta computadora la puedes mirar delante de todos, puedes buscar en la ley la palabra centros, la frase centros de atención primaria, y no aparece ni una sola vez. Cuando nos dicen los centros de atención primaria están en la ley, eso es una vulgar mentira. Tú lo puedes buscar aquí. De lo que nosotros nos oponemos es a esta forma de querer implementar la atención primaria. Atención primaria significa prevención, significa abordar los problemas de salud que no solamente se limitan a la salud de las personas, sino a las condiciones en las que viven. Condiciones de saneamiento, disposición de agua potable, disposición de excretas y residuos y desechos. Y en esa parte nosotros queremos colaborar, pero como se quiere establecer, es como que unas personas vengan a establecer unos negocios para que sea en esos negocios en donde se tiene que atender al paciente. Que el paciente no tenga el derecho. Exactamente. De ese diálogo con el ministro de Salud. Que podamos encontrar un término intermedio en el que se pueda establecer la estrategia de atención primaria por otro mecanismo, en el que no salgan perjudicados los médicos, en la que no salgan perjudicadas las clínicas, pero sobre todo en la que se ponga en primer plano el interés de los pacientes. Yo no sé si ustedes conocen el concepto de cápita, pero Más o como menos, funcionan los centros de atención primaria, es que se le asigna una cápita a un grupo. Este grupo de pacientes, ustedes tienen 1000 pacientes, le vamos a dar 100 pesos por cada paciente, es un ejemplo. Los beneficios de ese centro de atención primaria estarán de lo que le sobre de esa cápita. Eso significa que el administrador de ese centro, que la mayoría no son médicos, tratará de brindar los menos servicios posibles para tratar de que le queden más beneficios. Y ese es el criterio con el que se ha manejado la atención primaria, por ejemplo, en Puerto Rico, por ejemplo, en los Estados Unidos. Y en estos son los pacientes los que van a pagar los platos rotos. ¿Qué ha sucedido en otros países? Porque eso es importante ver la experiencia. Y aquí en el simposio hay una cápita donde se va a hablar de las experiencias. ¿Qué ha sucedido en Colombia? Que la ley se parece bastante a la de aquí. Que la mayoría de pacientes que tiene 10 años, 15 años viéndose con su cardiólogo, cuando en un momento le dicen, no, ya tú no puedes ir donde Petronila, que es tu cardiólogo de hace 15 años, tú tienes que ir donde un médico general, como dice Eusebio, a partir de mayo. La mayoría de pacientes está sacando de su bolsillo para pagar la Petronila como privado, o sea que es mentira que eso va a disminuir los costos. Todo el mundo, incluyendo el hipertenso, incluyendo las mujeres, no es verdad que de un momento a otro van a hacerse su Papa Nicolau con un ginecólogo que no conocen, con un médico que no conocen. Entonces, eso es lo contributivo, por supuesto. es que de eso que se habla. Otra cosa interesante. Ese es el Otra Es cosa que de interesante. eso que se habla. Pero En si se llama todo, un importa. muchas gracias. En todo esto que estamos conversando, todo este sistema que se pretende montar, no se ha mencionado en ningún momento 4.5 Los pacientes pobres, en ningún momento. Seguro. No es para entrarlo a ellos que estamos hablando. Fíjense ustedes, el problema no es solo costo. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte y enfermedad. Y la hipertensión es uno de los principales factores de riesgo para que esas enfermedades cardiovasculares ocurran. Hoy en día, la prevalencia de hipertensión es de cerca de un 32%, según resultados del estudio EFRICAR, que va a ser publicado próximamente, un estudio muy reciente. Si un hipertenso no accede temprano a una consulta especializada, tiene gran riesgo de sufrir un infarto al miocardio, de sufrir una insuficiencia cardíaca, de tener eventos neurológicos, de tener daño renal. Y en esta puesta en vigencia de los centros de atención primaria, es muy probable que la hipertensión arterial sea parte de los pacientes que van a tratar los médicos de atención primaria. Probablemente sean médicos generales o pueden ser médicos especialistas también.
con poco tiempo de graduado, con poca experiencia. Y lo que es peor, que se le niegue o que se retrase el acceso a los diagnósticos y, por supuesto, a la forma de un tratamiento adecuado y efectivo para males como la hipertensión arterial, que son la primera causa de factores de riesgo en nuestro país. Eso es lo que queremos prevenir. Martínez, Petronila Martínez. Que el paciente puede elegir libremente dónde quiere ir, cuál especialista quiere ver y a cuál centro, por supuesto, también quiere atenderse. Eso es lo que estamos defendiendo. Usted dice que los pacientes van a seguir yendo a su médico. Y van a pagar. Sí, pero solamente los que puedan, no son todos. Los que puedan. Los que puedan. Algunos. Otros sencillamente retrasarán su atención hasta que puedan hacerlo. ¿Cuál es el argumento? Es decir, que ustedes no se oponen A la atención A la primaria. atención primaria no. todo lo que se ha dicho es una guerra mediática. No, a lo que nosotros, sí, hay una manipulación de las palabras. Nosotros nos oponemos a los centros de atención primaria, que es una cosa diferente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la atención primaria es una estrategia que tú tienes muchas formas de ponerla en funcionamiento. Los centros de atención primaria, eso lo vamos a discutir en este evento que hemos anunciado. Los centros de atención primaria son instituciones, instalaciones a las que se pretende obligar a los pacientes que acudan antes de acudir a un médico especialista. Son centros filtros que tienen por objetivo disminuir el gasto médico. Disminuir el gasto médico, ¿cómo? Disminuir lo que se paga por consultas, disminuir el número de estudios que se hace una persona, porque el renglón de gasto médico es el renglón de más consumo en la finanza de la seguridad social. Y el objetivo es disminuirlo, ¿cómo? Restringiendo los servicios. Es sencillamente que tú te hagas menos placas, que te hagas menos análisis, que se paguen menos consultas. Ese es el objetivo de los centros de atención primaria. Te digo como cuáles. No sabría abrir eso. Te voy a complementar la pregunta de como cuáles. Alimentación adecuada, agua potable, recogida de basura y desperdicios, medidas de saneamiento del ambiente, atención al ambiente. Eso es atención primaria. Y la ley lo dice. Prevención. Y la ley dice un aspecto de promoción y prevención de la salud. Eso traerá más problemas. El tiempo que podría transcurrir entre un paciente ver a un médico familiar y ese médico le haga análisis de laboratorio, Claro que sí, entonces después que esté los resultados lo refiera a ese especialista. Yo con un dolor que no puedo Pero que eso no lo presentar. decimos nosotros, eso ha sucedido en el mundo entero. Pero hay una cosa interesante, porque hay un cliché que se ha estado repitiendo muchas veces. El cliché que se repite muchas veces se refiere a que en los centros de atención primaria se va a resolver el 85% de los problemas. Yo les voy a hacer un cálculo muy sencillo. Si ustedes suman cuánto duran las residencias médicas, las 40 que hay, suman 134 años de estudio. Para usted resolver el 85%, usted tiene que estudiar 116 años. Dígame cuál especialista estudia 216 años para poder resolver el 85% de todos los problemas. Es sencillamente una manipulación de las palabras. Es una campaña mediática y como dijo uno de sus colegas, ya alguien dijo que ya no hay nada que hacer, que eso va como quiera. Entonces, ¿Y cuál es el interés entonces de implementar estos centros? el interés es totalmente financiero. ¿Interés? Financiero, dinero. Económico. Dinero, la seguridad social mueve Económico. decenas de miles de millones y el capital financiero internacional inclusive ha puesto sus ojos en ese dinero para tratar de quedarse con una ración. ¿Y el Estado está involucrado en eso? El Estado está involucrado porque el Estado es el responsable de brindar salud a los Pero eso dominicanos. dicen ellos, que ustedes son los que están interesados en su bolsillo y no en el Bueno, la seguridad del bueno, paciente. a ver, seamos Razones, sinceros. Entonces los dos se dicen lo mismo. Perdón. No nos oponemos. Nosotros no nos oponemos a la atención primaria. Y ciertamente lo que tú dices es cierto. Nosotros tenemos que defender a lo que nosotros hemos dedicado nuestras vidas. ¿De acuerdo? Así que eso no es una mentira. A lo que sí nos referimos a que el objetivo primordial de esto es financiero, es disminuir el gasto. No es brindar mejor salud. No es brindar más salud a más personas. Hay 4.5 millones de dominicanos que no están en el seguro familiar de salud. Y con estos centros de atención primaria tampoco van a estar. Porque los centros de atención primaria no es para incluir a más gente. El objetivo es gastar menos dinero, solamente. ¿Te iba a decir algo, doctora? Así que bajo ningún concepto nos podríamos oponer a los servicios de atención primaria, puesto que mucho más personas podrán prevenir las enfermedades, pero a lo que nos oponemos es a que se le imponga al paciente dónde debe ir, a cuál centro debe asistir, y porque esto va a traer consigo que los pacientes llegan a enfermedades crónicas y catastróficas
de manera galopante. Y ocurrirá lo que ocurre en países industrializados como los Estados Unidos, donde la gente, el dominicano que vive en Estados Unidos dice, quiero ir a Santo Domingo, quiero ir a ver mi médico de Santo Domingo. Pues allá me van a hacer todos los estudios, me van a hacer un diagnóstico adecuado y un tratamiento. Mientras que en otros países lo mantienen rondeando médicos generales y médicos de atención primaria, aún con una enfermedad crónica. Y cuando vienen a referirlo al médico especialista o al servicio especializado, ya el paciente es irremediable, tiene una enfermedad no curable. Ya el paciente tiene consecuencias drásticas de ese padecimiento que pudo haber sido tratado previamente por un médico especializado. A eso es que nos referimos. José Ramírez. Las sociedades médicas especializadas de República Dominicana no se oponen a la atención primaria, sino a la implementación de los centros de atención primaria, que según ellos no es lo mismo. Para el siglo XXI, José Torres.